conocemos el tema de nuestro encuentro. Los jóvenes son agentes de la pastoral juvenil, acompañados y guiados. Ese es el tema que vamos a desarrollar en las distintas conferencias, sobre el cual vamos a reflexionar en estos 4 días. Yo quisiera hacer un señalamiento, destacar en el mismo título del tema la palabra agente. Somos agentes de pastoral juvenil. La pastoral juvenil es para los jóvenes y de los jóvenes. Por eso nosotros, los que hemos sido convocados aquí, responsables pastoral juvenil, somos sujetos, y como sujetos vamos a reflexionar a lo largo de estos 4 días. El objetivo general del encuentro también tenemos es enriquecer, reflexionar y animar la propuesta de la pastoral juvenil de la región Caribe y su proceso de revitalización. Proceso de revitalización. Como todos conocen, desde hace varios años la pastoral juvenil latinoamericana está en un proceso de revitalización. Revitalizar, dar más vida de nuevo. Bien, esto es un paso más dentro de este proceso, el cual comenzamos hoy con este encuentro regional. Su proceso de revitalización a partir de las experiencias de los países que la componen y a la luz del proceso sinodal sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Fortalecer su conciencia de ser sinodal, misionera, profética y popular, favoreciendo su protagonismo en la construcción de la civilización del amor y el discipulado misionero, fortaleciendo el protagonismo. Como sujetos somos protagonistas. Y son 3 secciones que van a desarrollarse en los 3 temas que se van a desarrollar: sinodal, misionera, profética y popular. Pudiéramos decir sinodal, el ser, nuestro ser, y después nuestro ser como misioneros y profetas. Este primer tema que vamos a desarrollar hoy, pues tiene que ver con esta primera parte, con la sinodalidad. Como dice el objetivo del tema, promover la vivencia de la sinodalidad en la pastoral juvenil como herramienta necesaria para lograr la civilización del amor y lograr un espacio donde todos los jóvenes son acompañados y guiados. Tema pastoral juvenil sinodal. Y esta palabra de poco uso entre nosotros, o de uso reciente, sinodal, tenemos que enmarcarla en el momento de la Iglesia Universal en que nos encontramos ahora, y en ella nos insertamos a través de este encuentro. Como todos ustedes conocen, el 24 de abril pasado, Su Santidad el Papa Francisco ha convocado a un nuevo itinerario sinodal para la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, a desarrollarse en octubre del 2023 con el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Bien, pues este es el tema sobre el cual vamos a reflexionar, o yo voy a dar pautas de reflexión. La reflexión en realidad la van a hacer ustedes. Esta exposición simplemente tiene el objetivo como de enmarcar el tema y dar algunos puntos para la reflexión posterior de cada uno de ustedes
y mejor aún, precisamente sinodalmente en grupos, que es de donde debe salir el verdadero fruto de lo que se quiere lograr con dicho tema. Bien, ya ubicado en este marco universal dentro de la pastoral actualmente de la Iglesia, sería bueno comenzar por definir términos. Sinodalidad, ¿qué es ser sinodal? Muy brevemente, sinodal quiere decir, y es muy fácil de entender, caminar juntos. Sinodalidad es caminar juntos. Es lograr que todos no solamente formemos un grupo, sino que lleguemos a ser una verdadera comunidad. La Iglesia no es solo una congregación, congrega gente, reúne gente en un lugar, sino tiene que llegar a ser una comunidad, una comunión de amor y de misión. Bueno, pues eso es lo que se trata de hacer, lo que se trata de lograr con la sinodalidad. Y para ello vale la pena hacer un recorrido que, si bien la palabra es reciente, vemos que el concepto y la existencia en la historia de la salvación pues comienza en el principio mismo, donde todo se originó, ha ido acompañando toda la historia de la salvación, y simplemente en estos momentos estamos en un momento de renovación, de refrescar esa sinodalidad. En principio, pudiéramos decir, si vamos a la primera página de la Biblia, donde nos narran la creación, donde nos narran muy en especial la creación del ser humano, hay dos relatos de la creación del hombre, y los dos dicen con palabras exactas: y creó Dios a los seres humanos a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Y en el otro relato dice: y creó Dios a los seres humanos, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces creó a la mujer. Bien, vemos que desde el inicio de la creación, la comunión, que es una expresión, otra forma de decir sinodalidad, forma parte del origen mismo de la creación, el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios que es Trinidad, Dios que es comunidad de personas. Así que si vamos a buscar la última referencia de dónde viene la sinodalidad en la vida de la Iglesia, pues tendríamos que llegar pues precisamente al origen de todo lo que existe, al origen de toda la realidad, la Santísima Trinidad. Todas las realidades humanas pueden ser pensadas de distintas maneras, pueden ser pensadas, pues si lo vemos socialmente, la podemos pensar sociológicamente; si la vemos dentro de la persona, la pensaríamos económicamente; si la vemos en el decursar de los tiempos, la pensaríamos históricamente, y todas esas lecturas de la realidad son válidas y algo aportan. Pero ninguna reflexión sobre una realidad va a estar completa hasta que esa realidad no se sitúe en su origen. Y el origen de toda la realidad va a ser siempre la Santísima Trinidad. O sea, para pensar algo definitivamente hasta el fondo, hasta el extremo, tenemos que situar esa realidad en la Santísima Trinidad, donde tiene su origen, donde va a tener siempre su explicación. Bien, y este Dios creador se va a escoger un pueblo. Ese pueblo se lo va a escoger en la persona de Abraham. El significado de la palabra Abraham quiere decir padre de muchos pueblos. Ya desde el inicio del plan de la redención, Dios escoge un pueblo. Es a todo el pueblo
al que le va a ser, se va a manifestar, se va a ir revelando paulatinamente a lo largo de los siglos, a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de las leyes que le va a dar, y todo aquello es para ser compartido por todo el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Y esta revelación, que va siendo paulatina a través de los siglos, llegará a su plenitud, a su culmen, precisamente en la encarnación del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no solamente se encarna como hombre, se encarna como hombre en un pueblo, en una nación, formando parte de una nacionalidad, el pueblo judío, del cual va a tomar sus costumbres, sus hábitos de vida, va a participar en el culto de su sinagoga, va a participar de la vida de ese pueblo. Y ese pueblo es el primero al cual él va a anunciar ese mensaje definitivo de la salvación, de la redención. Y luego que el Hijo del Hombre pasa por este mundo, o antes de pasar por este mundo, va a congregar a 12, lo que llamamos el colegio de los apóstoles. Es un llamado colectivo, va a ser la simiente de lo que es la iglesia, y es un conjunto, una comunidad de discípulos que va a estar caminando con él a lo largo de esos 3 años, y en la cual, llegando a la resurrección, se le va a entregar la revelación plena del plan de Dios, el anuncio de la redención. Y ese grupo inicial, esos 12, y se puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo tenían una vida muy intensa de comunidad. Cómo cada vez que se iban presentando problemas novedosos, sobre los cuales concretamente Jesús no había hablado nada, estos 12 se van a reunir, todos unidos por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que Jesús les dejó a su partida, para que pudieran mantener esa unidad, para que pudieran ser una verdadera comunidad. Y ellos 12 se van a reunir muy pocos años después de la resurrección, a unos escasos 15 años, cuando se presentan problemas nuevos, cuando empieza a expandirse la iglesia fuera del pueblo de Israel, cuando el mensaje empieza a llegar a los gentiles y empiezan a plantearse problemas hasta entonces inéditos. Y es lo que va a ser conocido y narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles como el Concilio de Jerusalén. Concilio que fue normativo para todos los concilios posteriores, para todos los sínodos posteriores que ha habido y que seguirá habiendo en la historia de la iglesia. Bien, sigue el crecimiento de la iglesia, empieza a expandirse por todos los pueblos del Mediterráneo, empiezan a multiplicarse las comunidades y, por supuesto, ya aquella pequeña comunidad no podía seguir funcionando como funcionaba antes. Empieza la creación de la diócesis después de los patriarcados, que fueron muy importantes en el primer milenio de la historia de la iglesia, y que agrupaba cada uno de ellos distintas diócesis, y hay un sinnúmero de sínodos patriarcales que se ejecutaron y se han conservado a lo largo de los siglos. Bien, pero continuando el tiempo, llegamos ya hasta el segundo milenio. En el siglo XII va a haber en la iglesia algo que se llama la Reforma Gregoriana. La situación política, social había cambiado, estábamos en plena Edad Media, surge el conflicto entre las autoridades civiles y las autoridades eclesiales, lo que se llama como el conflicto de las investiduras, en el cual la iglesia estaba unida al Estado, a los gobiernos,
y la intromisión de las autoridades civiles en la vida de la Iglesia se fue acrecentando hasta el punto tal de que prácticamente en algunos señoríos feudales la Iglesia se había convertido casi como en una especie de ministerio más del Estado. Bien, ahí es donde introduce la reforma gregoriana, que trata de liberar a las autoridades eclesiales y a la Iglesia del poder temporal. Y ello lo logra haciendo una centralidad en la autoridad del sumo pontífice, en la nominación de los obispos, en la nominación de los arzobispos, de los cardenales, en el diario funcionar de la Iglesia. Y esto logró salvar a la Iglesia de una secularización rampante que hubo a finales de la Edad Media. Bien, esa es la Iglesia que vamos a conocer a lo largo de todo el segundo milenio, una Iglesia en la cual indudablemente esa centralización hizo disminuir la presencia de los sínodos locales, con ese objetivo de mantener la independencia de la Iglesia, pero con ese lastre de disminución en la vida sinodal de la diócesis, de las iglesias locales. Bien, llegados al siglo XIX, el problema fundamental que había originado la reforma gregoriana desaparece por otras razones. La Iglesia y el Estado se separan. Ya no es la autoridad civil no tiene mucho menos, se puede inmiscuir mucho menos en la vida de la Iglesia, en lo que se conoce por la separación de la Iglesia y el Estado. O sea, ya aquel problema original desaparece. Por otro lado, el surgimiento de gobiernos, de sistemas más participativos, más democráticos, incrementó en la población el sentido de participación que antiguamente en la época medieval, en la época de los grandes imperios, pues era muy jerárquica. En el siglo XIX se va expandiendo esta conciencia en la ciudadanía de participación en la vida social, en la vida política. Bien, estos dos factores sobre todo son los que hacen pensar a algunos pensadores muy avanzados de que podía volverse otra vez a reavivar el estilo sinodal de la vida de la Iglesia, que estaba mucho más de acorde con la Iglesia primitiva. Este tema fue tomando importancia a lo largo del siglo y se iba a tratar en el Concilio Vaticano I, debido que por razones históricas ese concilio no se pudo concluir, no se pudo terminar el tema, no se pudo ni llegar siquiera a plantear. Pero aún así, aunque no fuera oficialmente, hubo cierta conciencia de regreso, vamos a decir, a la sinodalidad, y tenemos históricamente el privilegio, los latinoamericanos, del Concilio Latinoamericano, que ya fue convocado por el Papa León XIII en el 1899. Fue como un avance, vamos a decir, de los sínodos posteriores, en la cual la Iglesia latinoamericana, por problemas muy locales también, fue una especie de avanzada. Bien, esta conciencia siguió incrementándose en la mentalidad de la Iglesia y llegó, vamos a decir, a su culmen, a su fructificación plena, ya en el Concilio Vaticano II, donde fue el primer tema tratado en la Constitución dogmática de la Iglesia, Lumen Gentium, donde toda la teología de la Iglesia se empieza a entender no tanto como una institución vertical, jerárquica, sino como la institución del pueblo de Dios, en el cual la jerarquía y todos tenían una misión especial,
pero en la cual todos iban participando. Eclesiología de comunión, iglesia como pueblo de Dios. Esto, al final del concilio, lleva a su santidad San Pablo VI a restablecer institucionalmente en la iglesia de nuevo los sínodos de los obispos, los cuales ya se han celebrado 15, y el último, como ustedes conocen, pues fue precisamente sobre los jóvenes hace recientemente 2 años. El próximo, el 16º, es precisamente el que va a tratar específicamente el tema de la sinodalidad. Es lo que el Papa Francisco ha querido lanzar para profundizar en eso que ya viene desarrollándose desde el Concilio Vaticano II, incrementando su alcance y profundizándolo no solamente a nivel diocesano, sino incluso, al menos con la meta, con el deseo de que llegue hasta todo bautizado. Bien, ahí es donde nos encontramos en este momento, ahí es donde la pastoral juvenil de estos momentos tiene que rendir jugar su papel como miembro también del pueblo de Dios, no como un grupo aparte, sino como partícipe de todo ese pueblo, de toda esa comunidad. Bien, quisiera ahora, concluyendo este recorrido histórico, detenerme un poco más en el fundamento teológico, doctrinal, vamos a decir, de la sinodalidad de la Iglesia. Ya la primera parte, la más importante, la tocamos en el punto anterior, que es la fundamentación de la sinodalidad, que se va siempre buscando la comunión, buscando teniendo como modelo pues la Santísima Trinidad, que es la comunión perfecta de las personas. Esa sería, vamos a decir, el modelo, vamos a decir, de la vida de la Iglesia, la aspiración hacia donde tenemos que llegar a caminar. Todos unidos íntimamente, participando de una misma vida. Y la Iglesia existe pues precisamente para conducir a los hombres a participar de esa vida comunitaria, de esa vida de la Trinidad. Es, en su recorrido histórico, un caminar hacia el Padre con el Hijo, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo, hasta llegar a la plenitud de la comunión al final de nuestra vida personal y al final de la historia de la Iglesia. Todos en comunión con la Santísima Trinidad, participando de la misma vida trinitaria, la comunión plena de todos los hombres, de toda la creación. Porque todos los seres humanos estamos llamados a ese recorrido y a ese fin. El fin de todo ser humano es el mismo, independientemente de su procedencia nacional, de su procedencia religiosa, pero es el plan original de la creación de la Trinidad, y para realizar, para concretizar este objetivo, bueno, pues Jesús instituye la Iglesia. Iglesia, pueblo de Dios, a la cual nos incorporamos todos por el bautismo. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios y que nos hace miembros de la Iglesia, miembros de ese pueblo, ciudadanos de ese pueblo. Incorporación que va incrementándose y que llegar a su plenitud precisamente en el banquete eucarístico, donde todos comulgamos el mismo pan, la misma sangre, todos nos convertimos en un mismo cuerpo con Cristo cabeza, todos movidos, animados en nuestra vida por un mismo espíritu. Esa es la meta de la Iglesia,
un mismo espíritu, una misma misión y un mismo destino. Y de esta misión, pues en la que todos somos sujetos para cumplirla, hemos recibido el Espíritu Santo, que a cada uno nos da dones y carismas distintos para comenzar la construcción de ese reino de Dios. En la vida práctica, esto cómo se concretiza en la vida de cada uno de nosotros, pues individualmente se concretiza en la participación, el caminar juntos de la vida de nuestra comunidad particular, de nuestra parroquia, en la vida parroquial, donde todos aprendemos a vivir como discípulos del Señor en el interior de una red de relaciones fraternas en la que se experimenta la comunión en la diversidad de las vocaciones y de las generaciones. La Iglesia es probablemente la única congregación en la cual caben todos. Si ustedes se ponen a pensar, en la escuela van los niños, a la universidad van los jóvenes, a trabajar van los adultos. En la Iglesia todo el mundo encuentra su puesto, desde el bebito acabado de nacer hasta la ancianita de 90 años. Todo el mundo tiene un puesto. Esa es la totalidad del pueblo de Dios. Todos están unidos por el mismo Espíritu y cada uno recibe un carisma de acuerdo a su situación y de acuerdo a su momento en la vida. Pero todos reciben el mismo Espíritu. Esa es la comunión eclesial. En ningún otro lugar, en una escuela, una ancianita no encuentra lugar. En una universidad, un bebito no encuentra lugar. En la parroquia, en la iglesia, todos tienen su lugar, nadie sobra, a todos tienen su papel, todos tienen su misión. Todos somos congregados como pueblo de Dios, pueblo que de puertas abiertas acoge absolutamente a todo el mundo. Bien, y esto que se hace cierto en la vida parroquial, pues se hace cierto también en la iglesia particular, en la diócesis, y si expandimos más los límites, pues se hace lo mismo en la Iglesia Universal, junto al Papa y bajo la autoridad del Papa. Todos un solo cuerpo, todos una misma comunión. Ahora, dentro de esto, vamos a hablar un poco, lo más específico nuestro, que es la pastoral juvenil en la sinodalidad. Jóvenes como participantes de ese pueblo de Dios, no como un grupo aparte, con unos carismas especiales necesarios, pero también beneficiándose del carisma de los demás. A esto es a lo que nos quiere convocar el Papa Francisco a través de este itinerario sinodalidad, de una renovación sinodal que cambie algunos paradigmas que por esas cuestiones históricas que antes habíamos narrado se han establecido en la Iglesia, podríamos, en que aún no ha calado esa comprensión de la Iglesia, de esa eclesiología de comunidad, de esa Iglesia como pueblo de Dios, y aún se contempla mucho como una institución puramente jerárquica y gradual. O sea, es una comprensión, en definitiva, del ser de la Iglesia. Limitaciones o arrastres viejos, por ejemplo, no todos mentalidad tan expandida de que se concentra la responsabilidad de la misión en el ministerio de los pastores. El pastor
el sacerdote, un poco se identifica a la iglesia con él. En donde no se aprecia lo suficientemente los distintos dones carismáticos, el aprecio de la vida consagrada, a veces la escasa valoración del aporte específico cualificado en su hábito de competencia de los fieles laicos. Bien, pues a esta conversión es la que nos llama el Papa Francisco con todo este proceso sinodal. Conversión que tiene que partir, como todo conversión, por supuesto, y que no es posible de realizar si no es a partir de un encuentro personal con Cristo resucitado. No es una cuestión de dictar normas, de hacer planes, tiene que partir, habrá que hacer normas, habrá que hacer planes, habrá que hacer organizaciones, pero si eso no se sustenta en un encuentro personal de cada cristiano con Jesucristo, encuentro de Cristo como Cristo vivo en medio de nosotros, el Hijo de Dios resucitado en medio de nosotros, que es capaz de transformar mi vida, darle sentido a mi vida, llenarla de alegría y llenarme del deseo de querer compartir esa alegría con todos aquellos que no la conocen, con todos aquellos que no tienen esa alegría, con todos aquellos que tienen esa esperanza. Si no partimos de ahí, pues cambios de estructuras, reuniones, asambleas, en fin de cuentas, todo acabará traduciéndose en pura burocracia, en papel mojado. Todas esas cosas son necesarias, pero tienen que ser sobre ese sustento de ese encuentro personal, ese llamado personal, en el cual descubrimos, nos motiva a ese seguimiento íntimo de Jesucristo por el camino, juntos con todos los hombres por los cuales Él entregó su vida hacia la casa del Padre. Bien, y además de ese encuentro, bueno, pues hace falta, o ya partiendo de esa energía vital, pues hace falta muchas veces convertirnos de muchas formas de ser, de muchas formas de actuar, cual llevaría, la palabra que se usa es una ascética de la acogida y la escucha. Creer en el Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, es creer que el Espíritu Santo sopla donde quiere. El Espíritu Santo inhabita en todo bautizado. El Espíritu Santo es capaz de hablar en todo hermano, en todo miembro de ese pueblo. No solamente los instruidos, no solamente los capacitados, sino absolutamente todos, porque el Espíritu sopla donde quiere. Pues esa es el motivo o la motivación a la escucha. Todos sabemos hablar, todos muchas veces somos muy entusiastas para participar, pero lo más difícil siempre en una vida comunitaria, en un camino sinodal, es aprender a escuchar. Son muchos más los que saben hablar que los que saben escuchar. Es difícil encontrar personas que saben escuchar, porque muchas veces nos guiamos por criterios pues, que no son precisamente eclesiales de comunión. Nos guiamos por criterio de simpatía, nos guiamos por criterio de preparación, de instrucción, por disciplina, criterios. Pero bien, el criterio de la fe es aquel que me hace a mí reconocer la presencia del Espíritu Santo en todo bautizado. Todo hombre puede comunicarme a mí la voz del Espíritu. Con todo hombre yo puedo aprender. La escucha tenía que ser entonces esa escucha de la fe, en la cual
creemos que Dios nos puede estar hablando por medio de los demás. También por medio mío. También tengo que creer que Dios habla en mí, que Dios me motiva a mis ideas y por eso debo participar activamente, pero lo cual, digo, por la costumbre es más común que en el ejercicio de la escucha. La escucha porque Dios me habla también por los demás. Digo que por eso el ambiente de la sinodalidad implica ese diálogo, ese intercambio en el cual todos aportan porque todos somos capaces de aportar. Escuchar al otro no es tener una respuesta de antemano ya pensada con un argumento contundente para imponer nuestro punto de vista sobre lo otro. Es la suficiente humildad para reconocer que Dios ahí me puede estar abriendo a una nueva visión de las cosas, a un aspecto de la cosa que yo no había sido capaz de comprender, capaz de percibir. Por eso tiene que estar esta vida sinodal, yo diría, un estilo contemplativo, no solo de la palabra de Dios, lo cual todos sabemos y supongo que todos hagamos, contemplar la palabra de Dios, es que también, como dice el Papa Francisco, también hay que contemplar a los demás, porque Dios habla no solamente en las Escrituras, Dios habla también a través de los demás. Bien, en medio de un discernimiento que nos permite distinguir cuando de verdad algo está inspirado en el Espíritu Santo y cuánto viene del espíritu del mundo. Bien, yo diría, queridos hermanos, tal vez el punto más difícil, el que más esfuerzo lleva, por eso hablaba de un esfuerzo ascético, es aprender a escuchar. Es la única forma que se puede dialogar, es la única forma que se puede hacer sinodalidad, lo cual representa no que la mejor idea es la que se impone, esa no es la aspiración es que todas las inspiraciones que da el Espíritu, que creemos firmemente que sopla en todo bautizado, se puede sumar, todo ello sirve para la mayor gloria de Dios, bien de los hombres y cumplimiento de la misión en la Iglesia. Bien, estos son los puntos, como le decía al principio, que no pretende agotar el tema, ni mucho menos, sino un poco centrar la discusión, la reflexión de ustedes sobre estos aspectos de la sinodalidad, que como vemos es un recorrido muy largo que parte de la Trinidad, acompaña a toda la historia de la Iglesia y en estos momentos pues se pretende que haya un reflorecer, un renovar de ese espíritu en la pastoral de la Iglesia, no solamente en el Sínodo de Roma, empieza por la vida parroquial y yo diría todavía un poco más, vamos hasta la Iglesia doméstica, la Iglesia de la familia. Si por ahí no es por donde debe empezar, porque en definitiva nuestra familia es son los primeros contactos que tenemos, los más frecuentes contactos que tenemos en la vida. Si ese espíritu de sinodalidad no debe empezar por nuestras familias. Pues para ayudarles a enmarcar la reflexión de ustedes y las discusiones posteriores, queríamos plantear dos temas, dos preguntas. Vamos a decir, no exactamente tal vez en forma de pregunta, que me parecen que los pueden ayudar. Bien, y si ustedes estiman cualquier otro punto, pues por supuesto que siéntase totalmente libre. Pero yo les sugeriría
En primer lugar, el punto capital que marcamos es sobre mi encuentro personal con Jesucristo. O sea, mi vida personalmente de verdad está llena de esa alegría que produce el encuentro con Jesús. Esa alegría que me llena todo a pesar de todos los pesares y a pesar de todas las vicisitudes, a pesar incluso de la pandemia. Y yo siento de verdad esa alegría, siento el deseo verdaderamente, casi yo diría la necesidad vital de comunicársela a los demás, de compartirla con los demás, con aquellos que no están alegres, con aquellos que no tienen esperanza. Eso lo siento yo como un deseo, es algo que me brota espontáneamente, fruto, porque es indudablemente el mejor indicador que hay si nuestro encuentro con Jesús ha sido profundo, ha sido verdadero, y si se mantiene, lo hemos logrado mantener y no lo hemos olvidado, no nos hemos desvinculado de él. El segundo pudiera parecer una pregunta puramente retórica. ¿Creo yo en el Espíritu Santo? Por supuesto que en el catecismo todos conocemos que es el Espíritu Santo, pero no me refiero a la creencia puramente, digamos, doctrinal. Es más bien a la creencia vivencial. O sea, yo creo que de verdad el Espíritu Santo actúa donde quiere, que sopla donde quiere, que se comunica a través de cualquiera, incluso de aquel con el que por distintos motivos no me llevo, estoy aislado, tengo diferencia, me ha contradecido, no pertenece a mi grupo estrecho. Creo yo también que el Espíritu Santo está hablando actúa a través de esa persona, porque si hay una persona a través del cual el Espíritu Santo no actúa, entonces no creemos en que es todopoderoso, que Dios es todopoderoso. Bien, son dos reflexiones o dos puntos, dos temas que creo que pudieran servir de algo en la reflexión personal y en la reflexión grupal, y todo eso, por supuesto, enmarcado en este tema general de la sinodalidad. O sea, en la medida en que estas cosas son sustento y método de andar en esa vivencia sinodal de la vida de la Iglesia. Yo quisiera también, antes de concluir, pues señalarle a todos ustedes como jóvenes una ventaja que da en este sentido la juventud. El joven, por sus años de vida, tiene menos lastre del pasado. De esos lastres que habíamos hablado, de esa iglesia que venía de tiempos anteriores, más estructural, más formal, bien, ustedes no tienen por qué tener esos lastres. Tienen la dicha de tener un corazón más abierto, pues, o más libre, vamos a decir, para incorporar estas cosas que parecen nuevas, pero que, como traté de demostrar en mi exposición, no son nuevas ni son antiguas, son de siempre, son eternas. La comunión es algo que viene de toda la eternidad. Es antiguo porque viene desde el principio. Hay que saber diferenciar en la vida lo que es antiguo de lo que es eterno. No, lo eterno existía lo antiguo nada más que existía en la antigüedad. Lo eterno existía en la antigüedad, en el presente, y va a seguir existiendo por los siglos de los siglos. Y a esta comunión con el Creador estamos llamados de toda la eternidad, y para toda la eternidad hemos sido llamados absolutamente todos los hombres. Y a nosotros bautizados se nos ha confiado esa misión del Hijo de Dios de acompañar, de guiar, de anunciar a todos los hombres ese camino maravilloso
que Dios tiene destinado para todos, que lleguen a ser y a vivir como verdaderos hijos de Dios, partícipes de su misma vida. Muchas gracias.